Si algún día estás aburrido y tenés ganas de incomodar a un grupo de personas, puedes irte a la Facultad de Psicología, buscarte un grupito de estudiantes y preguntarles qué es la psicología. Seguramente más de uno se quede con cara de... Lo más probable es que ninguna respuesta sea exactamente igual a otra. Esto es así porque la psicología como disciplina tiene una historia bastante compleja y atravesada por muchas corrientes filosóficas, objetos de estudio distintos, y la verdad es que no tenemos muchas ganas de ponernos de acuerdo del todo, desde experimento con humanos, con animales, con aplicaciones en las guerras mundiales, en escuelas, en el ámbito laboral, en el ámbito jurídico y por supuesto también la psicoterapia. Que mucha gente piensa que todos los psicólogos son psicoterapeutas y nadie sabe bien qué estudia. La conducta, la mente, el alma, la salud mental. Todas estas preguntas se van a ir respondiendo a lo largo del video, pero te pido por favor que te armes un mate, un cafecito, porque esto va a ser largo, ya que vamos a ver un poco de toda la historia de la psicología y de más o menos cómo está el panorama hoy en día. Por favor, quédate conmigo y vamos con el video. Para empezar a hablar sobre la psicología, nos tenemos que ir mucho antes de que nos asocien con un pelado con barba que fuma pipa y con personas que nos gusta escuchar chismes. A lo largo de la historia, el ser humano se ha caracterizado por su gran curiosidad y sobre el hacerse preguntas sobre el mundo y sobre sí mismo. Para dar respuesta a estas preguntas, muchas sociedades han recurrido al orden de lo divino, pero también al orden de la experimentación, la observación y poder comprobar empíricamente cómo funcionan las cosas y cómo pueden transformarse también. Si nos retomamos al antiguo Egipto, una de las sociedades más influyentes de la historia, encontramos un recopilatorio de varios textos conocido como Papiro Ebers, que data de los 1500 a.C. Contiene información sobre enfermedades y posibles curas de varios campos, abordando campos como la medicina, la oftalmología, la ginecología y también la psicología, ya que aparecen mencionados características que podríamos asociar como la depresión o las demencias. Si nos cruzamos de continente al continente asiático, más particular en China, con más de 2 milenios de antigüedad, encontramos un texto que fue la base de la medicina china tradicional, conocido como Huangdi Neijing. Este texto es muy revolucionario ya que empieza a considerar que los padecimientos, las enfermedades físicas como mentales, ya no se relacionaban con antiguos demonios que poseían cuerpos, sino que los asociaban más a los estilos de vida, la dieta, la edad, las emociones, en fin, le empezaron a atribuir causas concretas a los posibles padecimientos que notaban en las sociedades. Y vos me podrás preguntar con justa razón, ¿qué tiene que ver esto con la psicología? Bueno, estos son registros antiguos de cómo otras sociedades tenían una concepción sobre la salud y la enfermedad. Y estas concepciones no abarcaban como el fenómeno de la mente o del alma. Por ejemplo, la sociedad occidental se ha caracterizado por separar mucho lo que se conoce como dualismo entre mente y cuerpo, o de lo físico y el mundo de las ideas o de lo intangible. Hay mucha confusión con respecto a lo que hacen los psicólogos y lo que realmente significa la mente, que es un término que en mi opinión debería ser más cuestionado o hacer varias aclaraciones por lo menos. En lo que nosotros denominamos Occidente, y por lo menos en la mayoría de colegios, se enseña lo que es la cultura de la Grecia antigua, Aristóteles, Platón, Sócrates, y cómo, con justa razón, esa influencia llega hasta nuestros días. Una pequeña aclaración que no hice es que psicología proviene etimológicamente de alma, de psique, y logía es de estudio. Entonces la psicología etimológicamente sería el estudio del alma o la mente. De la Grecia antigua ha perdurado bastante nuestra cultura cuestiones como la democracia, el término de ciudadano, muchas corrientes filosóficas, ideas políticas. Si te suena el amor platónico, viene de que Platón planteaba que las ideas pertenecían a un terreno muy distinto a lo físico. Decía que el alma era inmortal e intangible y siempre perduraba en el tiempo y simplemente habitaba las cosas o los cuerpos que sí eran tangibles y sí se deterioraban con el tiempo. De ahí el término amor platónico proviene de la idea de amor como algo perfecto y algo que no muta en el tiempo. Esta idea de dualismo, de separar lo físico del mundo de las ideas, de la mente, del cuerpo, va a perdurar hasta la modernidad, siendo el padre de la modernidad el filósofo René Descartes, que con su frase más
famosa "pienso, luego existo". ¿Pero qué quiere decir esta frase en particular? Bueno, la frase hace referencia a que la mente o el raciocinio, particularmente la razón, era lo único que le garantizaba cierta existencia verdadera. ¿Por qué? Porque los sentidos, como la visión o la audición, habían engañado a Descartes en previas ocasiones y él no podía estar seguro de que no lo engañaran todo el tiempo. Pero lo único que podía estar seguro es de que él estaba pensando como ente que piensa, muy similar a lo que planteaba Platón del mundo de las ideas y el mundo físico. Que a resumidas cuentas, la modernidad es un periodo histórico donde se pone en duda la figura de Dios como organizador simbólico de las realidades y empieza a reemplazarse la idea de Dios por la idea de ser humano. Bueno, en ese momento era el hombre, pero para que se entienda. Pero ser humano sobre todo como ser racional, más que nada el razonamiento lógico que empezó a tomarse como el ideal de persona o de ser. Se abandona la idea de que todo ser debe ser comprendido a través de Dios y se comienza a elaborar respuestas científicas de lo que pasa a nuestro alrededor en base al razonamiento lógico, dando comienzo en parte a lo que conocemos como revolución científica, debido a que las matemáticas, la astronomía, la física y otras ciencias empiezan a tener una gran influencia en cómo empezamos a organizar nuestra vida en sociedad. La ciencia en ese momento se tenía como estándar, como la principal referencia a la física newtoniana, que principalmente se caracterizaba por ser muy precisa y poder replicarse en distintas circunstancias, que es algo muy importante para la ciencia, pero lo vamos a dejar para otro video. Esta revolución científica, si le sumás a las conquistas de América por parte de Europa y a la revolución industrial en un futuro, generan un cambio en la cosmovisión muy importante. Entonces, para resumir, las sociedades antiguas ya habían hecho las primeras aproximaciones sobre la medicina y la psicología y los habían vinculado con la calidad de vida o las cuestiones ambientales. Por otro lado, las sociedades de Occidente tienen una gran influencia sobre las ideas separadas del cuerpo o el mundo físico. El padre de la modernidad, René Descartes, va a colocar el razonamiento lógico como lo realmente importante o lo destacable en el ser humano y a su vez en la modernidad va a caracterizarse por la revolución científica, que tiene como ideal a la física newtoniana como la ciencia. Entonces está esta pequeña división entre lo empírico y el razonamiento lógico como entidades separadas, pero a la vez que deben ser integradas de alguna manera. Entonces surge ya la primer problemática de la psicología como disciplina. ¿Cómo una disciplina puede estudiar algo intangible o algo que puede escapar de lo empírico? Colocamos al inicio de la psicología como disciplina científica con el primer laboratorio de psicología experimental formado o creado por Wilhelm Wundt, cuyo objetivo va a ser poder cuantificar fenómenos mentales, como la sensación, esto a través de medir los tiempos de respuesta y de las asociaciones verbales que hacían ante estímulos como sonidos o estímulos visuales. Su interés era cómo reaccionaba el ser humano ante fenómenos, no el fenómeno tal cual, no quería medir el sonido o la onda de sonido o una imagen en particular, sino el cómo lo receptaba el ser humano. Todo, como ya mencionamos, a través del método experimental, que se basa principalmente en observar y en manipular variables y tener un registro minucioso de esto. Esto acercaba más a la psicología hacia la fisiología y a través de este laboratorio se hicieron grandes avances relacionando la memoria, la percepción visual y fue el inicio de esta gran disciplina como disciplina científica. Luego de varias décadas, este primer laboratorio, fundado en 1879, se vio opacado por la popularidad de una nueva disciplina o algo que se integraría luego a la psicología. Ni nada más ni nada menos que
el pelado con barro que fuma en pipa. El padre del psicoanálisis y el ícono más popular de nuestra disciplina, Sigmund Freud. Un joven Freud que nació en Austria, o lo que sería el Imperio Austriaco, hoy en República Checa, que se mudó a Viena, que era la capital más importante y relevante de Europa en ese momento, por problemas económicos, donde estudió medicina, hizo varios estudios asociados al consumo de cocaína, que no sería hasta sus primeros pasos trabajando con Breuer que iniciaría la propuesta de su teoría, de su método y su práctica clínica. Que lo importante del psicoanálisis es que empezó a darle relevancia a los síntomas que tenían muchas mujeres denominadas histéricas de la época, que no tenían ninguna causa física aparente, sino que Freud formularía esto como manifestaciones sintomáticas del inconsciente, siendo el inconsciente freudiano el aporte más conocido y relevante de esta teoría y que iniciaría una escuela muy importante que perduraría hasta el día de hoy. Freud se convertiría en un ícono de la cultura que escapa a los términos académicos. Seguramente te suenan conceptos como el complejo de Edipo, el ello, el yo, el superyo, las represiones, la teoría psicosexual, entre otras. Y que todo es culpa de tu vieja. El psicoanálisis se extendería por todo el mundo, sobre todo su aplicación clínica terapéutica. Esta escuela marcó una etapa que dividía, digamos, ese inicio experimental y lo relacionaría más a un concepto o a una cuestión más filosófica, ya que su método y su práctica se vinculaban mucho con el autoconocimiento, el análisis, introspección de analizar ideas, de recuerdos, de memorias y la modificación de traumas. Y si bien esta práctica hoy en día es muy cuestionada por su falta de cientificidad, es innegable su gran aporte y su gran influencia que tiene en la disciplina hasta el día de hoy. Y yo considero que leer a Freud es algo que es obligatorio para cualquier psicólogo y tiene grandes aportes hacia otros campos como la sociología o las ciencias políticas que recomiendo leer. En Estados Unidos, por otro lado, se generaría una escuela muy relevante que estaría mucho más asociado a esta primer psicología que denominamos conductismo, siendo su fundador John Watson. Watson definía la psicología como el estudio natural y objetivo de la conducta. Ya no vamos a entrar en la división de ciencias naturales y sociales. Vamos a decir que excluía del estudio todas las cuestiones que se relacionaban con la introspección o de las cuestiones no observables. Él realizó grandes aportes, sobre todo relacionados con el aprendizaje en niños y en materia de publicidad, que en Estados Unidos, como podrán observar, ha tenido gran incidencia. Su experimento más conocido se lo conoce como el pequeño Albert, que este niño era un niño de 11 meses al cual le querían inducir una fobia o un miedo muy grande a animales. Esto se realizaba a través de la exposición del niño con el animal, en este caso una rata, a la cual el niño no le prestaba mayor atención hasta que cuando se le presentaba la rata, se le asociaba o se le presentaba al mismo tiempo un ruido muy fuerte que hacía llorar al niño. Con el tiempo, el pequeño Albert sufrió mucho y asoció o empezó a generar un gran miedo a la rata y luego a otros animales similares, incluso a peluches o bufandas, pedazos de lana. Este experimento nunca llegó a su fin debido a cuestiones éticas, pero esta fue una clara demostración experimental sobre lo que ya había estudiado Pavlov años previos sobre el condicionamiento clásico, que si les interesa podemos hablar de eso en un futuro. Este caso sirve para mencionar que muchas cuestiones éticamente cuestionables se han realizado en nombre de la ciencia y por eso es importante siempre formar profesionales en materia de ética para que no pase lo que le pasó al pequeño Albert, pobre chaboncito. Igual muy gracioso hacer llorar a un bebé. Otro psicólogo conductista que me gustaría mencionar es a Skinner, que seguramente suene por Los Simpsons. Sí, Skinner de Los Simpsons lleva ese nombre por el psicólogo. Este psicólogo va a ir un paso más allá de lo que proponía Watson, ya que también proponía que la psicología era el estudio de la conducta, pero tenía como un posicionamiento más radical a lo que significa la conducta. Él va a decir
que la conducta no se va a limitar solamente a las cuestiones observables, sino va a ser todo acto que se vea influido por el ambiente. Skinner va a definir al comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo, concepto clave en la teoría conductista, y otro aporte muy importante va a ser el término de condicionamiento operante, que para que se entienda es similar al experimento del pequeño Albert de asociar dos estímulos para generar una respuesta, pero el condicionamiento operante tenía la característica de complejizar un poco. Por ejemplo, el conductismo buscaba explicar cómo aprendemos y por qué hacemos lo que hacemos, por qué fumamos o vamos a trabajar, qué sentido tiene esto y cómo podemos explicarlo y predecirlo. La conducta humana debería ser explicable de alguna manera. Por ejemplo, ¿por qué nosotros tendemos la cama cuando nos levantamos y por qué nuestro amigo lolero no lo hace apenas se levanta? Para Skinner va a tener mucho más relación con nuestra historia de aprendizaje y sobre los refuerzos o castigos que no hayamos tenido en nuestra vida a lo largo de la historia. Si yo de niño tendía mi cama apenas me levantaba y mi papá me decía, muy bien hijo, así se hace pequeño, esto para mí, si lo considero como algo positivo, va a ser un reforzador de esa conducta. Es decir, que esa conducta tuvo una consecuencia positiva, por ende es más probable que yo la repita en un futuro. Entonces, una conducta se puede predecir, se puede explicar en base a los reforzadores de esa conducta. Una conducta es más probable que aparezca de nuevo si después de esa conducta pasa algo que yo considero placentero o positivo, muy resumidamente. Pero hasta aquí la psicología no era una disciplina independiente. De hecho, la mayoría de los psicólogos eran médicos o filósofos y que habían hecho, no sé, alguna materia o un curso en la universidad. Y uno de los factores más relevantes para que la psicología se independice como ciencia y como disciplina van a ser tristemente las guerras mundiales, ya que la psicología se encargaba del estudio de la conducta humana o de la conducta en general. La gente encargada de reclutar personal o soldados para la guerra se vio interesada en este planteo, ya que se incluían ciertas pautas o ciertos requisitos para poder participar en la guerra. Por ejemplo, si tenías pie plano no podías ir, así que yo estoy salvado. Y empezaron lo que sería el gran auge de la época, que eran los test psicométricos. Esto es aplicar un test para medir rasgos de carácter o de inteligencia para determinar si un soldado podía ir a la guerra o no. También en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, se vincularía, como ya dijimos, con temas de publicidad y propaganda política. Y, tristemente, con las consecuencias de que genera la guerra en nuestras sociedades. Como lo que se conocía con los sobrevivientes habrían sufrido historias traumáticas, los que se conoce como síndrome postraumático y otras categorías que utilizaba la psiquiatría de la época. Entonces, este impulso que dio sobre todo el gobierno de los Estados Unidos a realizar y a investigar a través de test psicométricos fue un gran impulsor para la disciplina en general, iniciando así una escuela o una corriente dentro de la psicología que se centraría sobre todo en la aplicación de test que, si bien en un inicio fueron para la guerra, luego se aplicarían por lo que hoy conocemos como orientación vocacional o para el área laboral de recursos humanos para entrevistar personas. Esta cuestión de diseñar pruebas sistemáticas para recopilar datos específicos que una empresa necesite, por ejemplo. Por otro lado, la guerra también trajo cosas positivas dentro de todo, con consecuencias positivas, ya que la aplicación de las diferentes ciencias en la guerra trajo consigo una idea de, bueno, muchachos, acá no está bueno, hay que ver un par de cosas, un par de millones de personas muertas, como que los fines de la ciencia no estaban muy claros y el avance por el avance social no estaría resultando. Así que, ¿qué hacemos? Y empiezan los primeros códigos de ética y dentro de esta misma línea se realiza la Federación Mundial para la Salud Mental. Esto es muy importante ya que empieza a ser considerada la salud mental como un derecho o como algo que se debe buscar y garantizar por parte de las ciencias y los profesionales. Todo el quilombito de la guerra trajo
consigo la concepción de que la salud mental era algo relevante. Los heridos de guerra no habían sufrido solamente consecuencias físicas, sino todos los fenómenos asociados como el síndrome postraumático. Las guerras mundiales habían dado un impulso en cuanto a independizar a la psicología como una disciplina que no esté tan relacionada con otras. Pero las consecuencias de las guerras, más humanista, que ya no se preocupe por la medición de rasgos particulares o el control de conductas humanas, sino el del preocuparse por lo que sería un nuevo fenómeno, una nueva categoría conocida como la salud mental. Esta nueva corriente humanista le daría una identidad propia a la psicología de los años 50 y 60 sobre todo, que se caracterizaría por el cuestionamiento de las formas de vida sociales que influían en nuestro estado anímico y nuestra salud mental, y se empezaba a ver cómo las nuevas formas de vida y de convivencia social afectaban a nuestra psiquis. Entre otras cosas, alejado de la guerra, se empezó a formar un movimiento conocido como la antipsiquiatría, sobre todo por el trato que había hacia los considerados enfermos mentales, que se encerraban en manicomios y se los apartaba de la sociedad, práctica que caracterizaría al siglo XX debido a esta cuestión de normalizar a las sociedades. Críticas a estas prácticas de convivencia social empaparían ciertas corrientes de la psicología y tendríamos referentes propios de la disciplina como Lacan o como Kurt Lewin. En Argentina, por su parte, el impulso que le dio el desarrollo de las psicotecnias generaría que le den el ok a formar facultades universitarias, siendo la de Rosario en Argentina la primera fundada en 1956. Pero recordemos, a nivel académico se fomentaba sobre todo la cuestión de aplicación de test psicométricos destinados a la gran industrialización que se había realizado en esos años. Pero la aplicación más crítica o de enfoque clínico no estaba aceptada a nivel regional y no se aplicaba o no se podía ejercer la psicología en esos términos. Lo cual suena raro porque hoy en día en Argentina, que es el país con más psicólogos per cápita del mundo, más del 80% ejercen en el ámbito clínico. Y eso creo que se relaciona bastante con los procesos históricos que fueron acompañando a nuestra disciplina en este país, ya que hasta el año 83 la psicología clínica estaba prohibida debido a que se consideraba el psicólogo como algo que sin la supervisión de un médico no podía ejercer por su cuenta, y esto de la mente era algo medio como no le cerraba mucho al mundo, sobre todo porque vivíamos en una dictadura, no eran muy abiertos hacia prácticas críticas sobre la realidad social. Hoy en día la psicología es una práctica bastante aceptada en nuestras sociedades y creo que mi generación o esta generación está muy empapada de conceptos psicológicos, en la cuestión de la salud mental bastante reivindicada, y creo que tiene que ver con las condiciones de época que nos toca vivir y cómo la gestión emocional y la gran cantidad de estímulos a los cuales estamos expuestos generan que sea un tema relevante. Hoy en día la psicología es una disciplina que abarca muchas áreas y de diferentes enfoques. Pasando por el ámbito clínico, no se cierra solamente a la cuestión de la psicoterapia, sino que también se incluye en la investigación, en la docencia y en la divulgación científica. También los psicólogos trabajamos en ámbitos educativos, jurídicos, como el forense, en ámbitos laborales, en ámbitos sociocomunitarios y en ámbitos sanitarios. Yo, de hecho, mi tesis de grado está relacionado con un estudio epidemiológico donde vamos a un barrio popular y medimos sintomatología depresiva y ansiosa y lo relacionados con condiciones materiales. Trabajamos con el consumo de sustancias, con conductas, con el estudio de emociones, con la depresión, la ansiedad, con padecimientos psicológicos de todo tipo y muchas corrientes teóricas que no se ponen de acuerdo en un objeto de estudio particular, pero que aportan a la riqueza de esta disciplina que es muy compleja de definir y de posicionarse en un lugar. Y algo que me gustaría aclarar,
No todos los psicólogos somos terapeutas. Me gustaría mencionar, sobre todo, que los profesionales de psicología tenemos una gran formación en cuestiones éticas, así como otras ciencias, pero yo siento que no profundizan mucho como lo hace nuestra profesión en particular, y yo creo que está relacionada con la aplicación clínica o el tratar de cuestiones que van muy relacionadas con lo privado de las personas. Como Skinner planteaba, estudiamos la conducta, y la conducta solo tiene sentido cuando la analizamos en un contexto particular. Esto quiere decir que los psicólogos tenemos que estar muy formados en muchas áreas para poder tener un entendimiento del contexto que los rodea. Más en un contexto como el actual, donde estamos atravesados por avances tecnológicos que van muy rápido, poblaciones muy grandes, una forma de vida social que va atravesada por redes sociales como esta, por ejemplo, y donde los ritmos de vida cotidianos están cada vez más acelerados. Cuestiones de adicción a sustancias y adicciones que no pasan por sustancias, por ejemplo, las apuestas online en jóvenes, que es un problema muy grave, el aislamiento social, la exposición a gran cantidad de personas sin estar presentes físicamente. Y por eso tenemos que entender y fomentar el hecho de cómo funciona el aprendizaje y cómo podemos en parte prevenir conductas o hábitos que son perjudiciales para la salud mental de las personas. Desde mi humilde lugar me propuse iniciar este proyecto para justamente divulgar un poco de lo que estudiamos en psicología, de los avances que se van a ir dando y, como ya mencioné, porque creo que es un momento donde la salud mental es una preocupación para muchas personas, y esto trae que muchos creadores de contenido divulguen cosas que no son así y no están respaldadas por nada. Si te gustó el video, te pido que te suscribas, le des like, lo compartas y todo el biribiri. Me tomó mucho tiempo hacerlo, yo sé que es largo, no sé cuánto va a durar esta basura, pero estoy hace más de una hora, así que uff. Pero me gustó mucho hacerlo, disfruté mucho escribirlo y espero que te guste de corazón. Si llegaste acá o te quedaste dormido, sos un maestro, un amigo, así que gracias por ver.